Bueno, bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuestro encuentro. Hace 8 días teníamos la oportunidad de iniciar este Salmo 51, este salmo que la liturgia conoce como el Miserere, la más importante quizás de las oraciones penitenciales que encontramos en el Salterio, la más importante oración con la que miles y miles de judíos y cristianos hemos implorado a Dios la misericordia, el perdón ante nuestro arrepentimiento. Sí, Teníamos la oportunidad de ver la primera parte del Salmo, de descubrir esos detalles lindos que nos habla de esta tenebrosa realidad del pecado. Pero hoy entramos en otra parte también extraordinaria del Salmo, que es la parte, el reino de la gracia. Como decía Alonso Chequel, si en la primera parte sobresalía la realidad del pecado, y de alguna manera se pincelaba la realidad de la misericordia de Dios. Ahora en una segunda parte vamos a destacar la realidad de la gracia, la realidad de la misericordia, la realidad del amor benévolo de Dios hacia el pecador arrepentido. Pero bueno, es el Espíritu el que nos guía, es el Espíritu el que nos va llevando hacia la verdad plena, es el Espíritu quien debe dirigir y conducir toda nuestra reflexión. Por eso lo invocamos juntos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la fe. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por tu palabra hecha libro, que sigue siendo esta lámpara que ilumina nuestros pasos, que guía nuestra vida. Esta espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos llama, nos invita, nos mueve a la conversión. Que tu palabra siga siendo esa agua, esa lluvia, esa nieve que empapa nuestro corazón para hacerlo fecundo y pueda producir frutos abundantes. Sobre todo, que a través de tu palabra podamos, Señor, amarte, conocerte, amarte y servirte, sirviendo a nuestros hermanos. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra, Señor, nuestras culpas. Amén. Bueno, hermanos, de nuevo buenas noches a todos, bienvenidos. Seguimos adelante en estos versículos del Salmo 51. Recordemos que dividíamos al inicio el Salmo en dos partes. La primera parte, después de esa introducción que tanta luz nos derrochaba sobre este Salmo, después de esa pequeña introducción litúrgica que nos hablaba de la realidad o el contexto en el que, según la tradición judía, David pronunció este cántico de arrepentimiento, en donde el profeta Natán lo llevaba al ámbito del amor, a descubrir que el pecado es una grave ofensa a aquel que tiene solo para nosotros amor y misericordia. Después de eso entrábamos en la descripción que hace el Salmo de esta primera parte de la realidad del pecado. Recordemos que se empieza invocando la misericordia, la ternura, la bondad de Dios y se describía el pecado con esos tres términos que el lenguaje judío utiliza para expresar esta triste y misteriosa realidad que envuelve al ser humano. El hombre que se reconoce pecador ante Dios, que sabe que desde el vientre de su madre ha sido pecado, que sabe de que Dios pone en nuestro corazón el amor y la verdad para que nos vaya inculcando, y que, y que ante esta realidad del pecado, solamente Dios puede actuar,
Solamente Dios puede movernos al arrepentimiento. Por eso escuchábamos esos verbos tan lindos que el salmista expresa sobre Dios ante el pecado. Dios es el único que puede lavar, Dios es el único que puede enderezar, Dios es el único que puede purificar, ¿verdad? Dios es el único que puede limpiar lo que el pecado hace en mi alma. Bueno, entramos entonces en la segunda parte. Si la primera parte está constituida por los versículos del 3 al 11, esta segunda parte empieza con los versículos del 12 al 14. Y dice el texto en la traducción de la Biblia de Jerusalén: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y afiánzame con espíritu generoso. Esta primera parte de la segunda parte, valga la redundancia, del Salmo, comienza con este verbo barak, el verbo crear. Es el verbo que suena con toda fuerza al inicio de esta sección. Se invoca al Dios creador, ¿verdad? Y podríamos decir que se trata de una epíclesis. La epíclesis es en liturgia la invocación del Espíritu Santo. La epíclesis más famosa es la que utilizamos todos los días en la misa, ¿verdad? Cuando el sacerdote impone las manos sobre la ofrenda implorando que la fuerza del Espíritu Santo transforme, ¿verdad?, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que se llama una epíclesis. Resuena esa invocación al Espíritu, ¿verdad? Que es don de Dios y que es acogido por la criatura arrepentida en su pecado. Ahora, llama mucho la atención algunos detalles de esta primera parte. Empecemos precisamente por este verbo, el verbo barak. El verbo barak. Es un verbo que en el Antiguo Testamento es exclusivo de Dios. Solamente Dios es el que crea. Nosotros en español a veces usamos indistintamente el verbo crear y el verbo hacer. Yo creo un poema, yo creo una obra de arte, yo hago un poema, yo hago una obra de arte y a veces los utilizamos casi como si fueran sinónimos. Sabemos que el español es un idioma muy exacto y hay cierta diferencia entre una cosa y otra, pero en el lenguaje cotidiano nuestro lo utilizamos indistintamente. En el lenguaje bíblico, no. En el lenguaje bíblico, la acción de crear es única y exclusiva de Dios. Solamente Dios puede crear. Y ahora viene la concepción oriental de lo que es la creación. Cuando nosotros hablamos de la creación, nosotros estamos influidos por todo el pensamiento occidental, por todo el pensamiento griego, de la filosofía griega y de la filosofía latina, de los griegos y los romanos, que empezaron a enseñar y a concebir la creación como el acto de, valga la redundancia, de hacer existir, de crear algo de la nada. La creación desde la nada. Nada existía y Dios comenzó a crear, ¿verdad? Es la concepción que nosotros tenemos mentalmente. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, sobre todo en los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento, aparece esta misma concepción. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, en los libros de los Macabeos se habla precisamente cuando el joven, el menor de los 7 hermanos, antes de ser martirizado, dice: tú me creaste, Señor, de la nada. Es decir, yo no existía y tú me llamaste a la existencia. Esta es una concepción eminentemente occidental.
Pero en la antigüedad oriental, en la antigüedad, en este lugar donde surge la Biblia, la concepción de crear es distinta. Y para ello, nosotros podríamos analizar la primera página de nuestra Biblia, el cántico de la creación en el libro del Génesis. Si nosotros hacemos un recorrido por esta hermosísima primera página de la Biblia, notamos entonces cómo dice el autor del Génesis en el versículo 1:1: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿verdad? Bereshit Adonai Baram, ¿verdad? En el principio el Señor creó, ¿verdad? Creó el cielo y la tierra. Y comienza a hacer una descripción de este acto creador. Y oigan qué vacilón, como, bueno, qué vacilón no, qué profundo como empieza. La tierra era caos y confusión, y la oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios que aleteaba por encima de las aguas. El hombre hebreo se imaginaba que antes de la creación todo era como un caos, todo era como una confusión, un caos y una confusión que no incluía a Dios, porque el Espíritu de Dios estaba por encima de ese caos y de esa confusión. Y entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Entonces comienza la acción creadora de Dios. Lo primero que hace Dios es separar la luz de la oscuridad. Y Dios, de alguna manera, a ese caos, a esa confusión, según la primera página de la Biblia, Dios comienza a ordenar. Dios comienza a ordenar. Y esta concepción es fundamental, hermanos, para poder entender este salmo. En la concepción oriental, crear es poner orden. Así describe el libro del Génesis la creación. Todo era un desorden y llegó Dios y empezó a ordenar. Para una mentalidad judía, crear es poner orden. Y entonces apliquemos ahora esto a nuestro salmo. Cuando el pecador se arrepiente, cuando nosotros pedimos perdón a Dios e imploramos a Dios que haga un acto creador en nosotros, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Señor, entra en mi vida y pon orden en aquello que el pecado ha desordenado. Oigan qué concepción más linda con la que empieza esta segunda parte del Salmo. El pecado siembra desorden en nuestra vida. El pecado siembra desorden en el corazón de nuestra vida, en nuestra existencia, en lo más íntimo de nuestra existencia. El pecado causa caos y confusión. El hombre arrepentido le pide a Dios: Señor, crea en mí un corazón puro. No le estamos pidiendo a Dios que nos haga un trasplante de corazón. No le estamos pidiendo a Dios que nos quite este corazón y nos dé un corazón nuevo. No, le estamos pidiendo a Dios que entre y que con su poder creador ponga orden donde el pecado puso desorden. No sé para ustedes, pero para mí es una concepción muy linda. Y desde que yo empecé a estudiar este salmo y pude comprender este versículo, cada vez que rezo este salmo, para mí estas son palabras alentadoras. Dios mío, por el pecado, yo mismo he desordenado mi vida. Por el pecado, yo he abierto la puerta, perdón, del desorden en mi existencia. Yo no puedo hacer nada. Yo nada más me arrepiento de eso y te pido a ti Señor, que eres creador, que entres y pongas orden. Ordena mi vida para que esté de acuerdo, para que esté conforme a tu voluntad. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. No sé si ya alguno conocía esta explicación,
¿O qué les parece? ¿Qué impresión les causa? Como les digo, para mí es fundamental para entender esta segunda parte del Salmo. Dios crea en mi corazón poniendo orden donde el pecado ha sembrado desorden. ¿Algún comentario, alguna inquietud, doña Jenny? Prende el micrófono, Jenny. No entiendo eso de que había un desorden y que Dios le puso orden. Ese desorden, quién lo hizo? No, Jenny, no entramos en detalles de quién hizo eso, no. Es como el judío se imagina el orden, la creación. Aquí lo que tenemos que ver es cómo el judío se imagina o cómo maneja el concepto de orden. Recordemos que el Génesis no es un libro de metafísica ni de ciencia. No podemos caer en ese error de, bueno, entonces, ¿y quién hizo ese desorden y por qué ese desorden? Al autor sagrado no le interesa eso. El autor sagrado, desde su concepción, ¿verdad? Lo presenta así. Él se imaginaba que todo era desorden, él no se detiene a pensar quién hizo ese desorden, sino que nada más presenta a Dios entrando en ese desorden porque ve que Dios está por encima de ese desorden. El Espíritu de Dios aleteaba por encima de todo eso, ¿verdad? Entonces, el autor lo que quiere es presentar esta acción creadora de Dios precisamente como eso, como un ordenar el escenario para poder poner al autor principal que va a ser el ser humano. Hombre y mujer los creó, a imagen y semejanza suya los creó. El problema es que si entramos a esos detalles, vamos a caer ya en una interpretación, ¿verdad? O vamos a buscar respuestas donde el autor no nos da respuestas. Claro que la teología después nos habla de la creación a partir de la nada, ya desde nuestra concepción, la teología cuando explica el catecismo de la iglesia, que Dios es creador, nada existía, al principio era solo Dios y en su infinita bondad y misericordia, Dios creó todas las cosas. Pero en el texto, lo único que estamos destacando del texto es la idea de creación que tenían los judíos, que es la que se manifiesta en el Salmo, donde se le pide a Dios no que nos dé un corazón nuevo, sino que ponga orden donde el pecado ha sembrado desorden. ¿Estamos, doña Jenny? Sí, muchas. Bueno, doña Flori. Prendes el micrófono también, Flori, por favor. Buenas noches. Esto a mí me llega profundamente porque es donde yo le estoy dando a él total, ¿cómo le digo? Yo le estoy dando a él To- ay, se me fue la Total, palabra, permiso de que total actúe. permiso, exactamente. Le Sí, estoy dando a él el permiso para que él venga y entre en mi vida y todo aquello que está desordenado, Él venga y lo ok. ordene. Entonces Ahora, me hace sentir ya como sí. segura, porque la confusión y el desorden ya pasan. Entonces va a ordenar mi vida porque le Flo- estoy dando el sí. permiso para que Él me guíe, para que Él... Flori, doña Flori, pensá cuando eras la adolescente rebelde, con el cuarto todo desordenado y que tu mamá entraba y decía, qué desorden en este cuarto. Si Mm, donde hay orden está Dios, esto es el infierno, sí, le decían a uno, ¿verdad? Las mamás. Y entonces como uno que le dijera, mami, yo no puedo en este momento ordenar, entre y por favor, ordénemelo usted. Y la mamá entra con ese amor y te dobla la ropa, te barre debajo de la cama, te acomoda aquí, te sacude las telas, te limpia las ventanas, todo, te deja el cuarto sí, hermosísimo. Y eso es lo sí. que hace Dios. Sí, Eso es lo yo que soy hace Dios. incapaz, yo soy incapaz, Sí, pero vos podés venir y hacerlo por sí. mí Pero y sí, entonces me siento totalmente segura. sobre todo destacando esta concepción de crear que pone el Amén. Salmo, porque pensemos, yo siempre le digo cuando daba este curso, ¿verdad? Ya no lo puedo hacer porque ya muchos de ustedes ni siquiera sabían quién era, pero yo les decía a los de mi edad y más grandes, les decía, aquí no le estamos pidiendo a Dios
que venga Longino Soto a hacernos un trasplante de corazón, que en paz descanse, es excelente doctor. Para los que no lo conocían, nunca había oído hablar de él, el primer cirujano que en Costa Rica hizo un trasplante de corazón y fue todo un boom en aquel momento cuando estábamos nosotros jóvenes, ¿verdad? Entonces era como el trapo de dominguear de aquella época del seguro social. Longino Soto era lo máximo en cardiología. Entonces yo le digo a la gente, no es que le estamos pidiendo a Dios que mande a don Longino a hacernos un trasplante de corazón. No, le estamos pidiendo a Dios que entre Él a poner orden Amén. donde yo con mi pecado sembré desorden. ¿Ok? Entonces es un verbo exclusivo para Dios, ¿verdad? Y desde esa concepción, entonces poner orden, y entonces cuando el pecador se arrepiente, le pide a Dios que entre Él a poner orden allí. Ahora, hablábamos de una epíclesis, perdón, hablábamos de una epíclesis, ¿verdad? Una epíclesis es la invocación del Espíritu. ¿Por qué? Porque notemos cómo en estos versículos que leíamos se habla tres veces del Espíritu. Espíritu firme, espíritu de santidad, espíritu generoso. Tengo que aclarar una cosita. En hebreo no existen los adjetivos. En hebreo yo no puedo decir Espíritu Santo. En hebreo yo no puedo decir espíritu firme o espíritu generoso. Así es como lo traducimos, pero en hebreo se dice espíritu de firmeza, espíritu de santidad, espíritu de generosidad. ¿Verdad? No existen los adjetivos, son las peculiaridades del hebreo bíblico, ¿verdad? Ahora, encontramos aquí esta triple invocación al espíritu. Y así como al principio en el Génesis, al principio de la creación, ¿verdad? El espíritu aleteaba por encima de las aguas. Ahora, este mismo espíritu es el que penetra en el corazón del creyente, infundiendo una vida nueva y elevándolo, trasladándolo del reino del pecado al reino de la gracia. Y notaron un detalle muy lindo. Dice, no me quites el espíritu de santidad. No me quites el espíritu de santidad. El creyente sabe que lo tiene, pero con el pecado puede hacer que lo pierda. Nosotros entendemos desde la teología que el pecado no expulsa al Espíritu Santo de nuestra vida. No, nosotros seguimos siendo templo del Espíritu Santo, pero el pecado contrista, digámoslo así entre comillas, le pone una jaula al Espíritu para que no pueda actuar. ¿Verdad? Como que el pecado nos hace bloquear la gracia de Dios, pero el Espíritu allí está. Y esto es importante porque muchas veces cuando pecamos y empezamos a reflexionar, entra la tentación de creer que no tenemos perdón de Dios, de creer que ya Dios no nos va a perdonar. ¿Verdad? Y recordemos que eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Padre, yo soy tan pecador que ya Dios no puede perdonarme. Cuidado, ni en broma digas eso. Porque la acción de Dios siempre está abierta a aquel que la pida, ¿verdad? El pecado contra el Espíritu Santo es no querer aceptar el perdón. Y no hay pecado, por más grave que sea, que nos, que nos aleje o que, perdón, que nos quite la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que reflexionar mucho sobre lo que significa el carácter sacramental, ese sello que Dios puso el día de nuestro bautismo en nuestro corazón y que nada ni nadie puede quitar. Así como se marca un ganado para que nada ni nadie pueda quitarle esa marca y nada ni nadie pueda apropiarse de él sin ser el dueño, así Dios nos ha marcado a nosotros en nuestro corazón con un sello que dice propiedad de Dios, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice Pablo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el pecado, la muerte. Nada,
nada puede separarnos del amor de Dios. Entonces vean cómo el Salmo ya dice, Señor, no me quites ese Santo Espíritu, ese Espíritu de santidad. El autor, el penitente sabe que lo tiene. Y es un espíritu, les decía, de firmeza, de santidad, de generosidad. Además, deja claro que toda la acción es de Dios. Como les decía, Dios es el que crea, Dios es el que renueva, Dios es el que no rechaza, Dios es el que no retira, Dios es el que devuelve, Dios es el que afianza. Cuando tu corazón está arrepentido, esa es la llave, el arrepentimiento es la llave para dejar que Dios actúe en nuestra vida. Como decía doña Flori, es la llave con la que le damos permiso a Dios de que entre y actúe con su fuerza, con su gracia en nuestro corazón. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Una vez transformado, perdón, doña Flori. Padre, es que yo siempre he pensado que cuando yo fui concebida, entonces Él puso un sello, pero un sello imborrable en mí. Y entonces, el sello de su amor y donde Él me dijo que yo le pertenecía a Él para Sí, siempre. sí, Entonces sobre yo todo, siempre, siempre lo he sí, pensado así. claro, doña Flori, desde la concepción nosotros somos criaturas de Dios. Pero ese sello indeleble, ese sello imborrable que dice que somos propiedad, ya no solo criatura, La sino propiedad. hijos amados, se da en el bautismo. Amén, qué El lindo. bautismo es el sacramento por excelencia, porque eso hablamos de que el bautismo confiere carácter, algo que nada ni nadie puede quitarnos. Por eso, Ah, perdónenme los hermanos separados, pero eso de que voy a desbautizarme de la iglesia católica para bautizarme en mi iglesia, eso no tiene sentido. Nadie puede quitarnos el bautismo. Yo puedo renegar de la iglesia y salirme de la iglesia católica, pero yo no puedo, yo puedo pedir que me borren de los libros, como ya ha pasado. Pero aunque me borren de los libros, la fuerza humana es incapaz de borrar el carácter que Dios ¿cómo se dice? premio. Imprimió en el Ah, corazón. Recordemos que hay tres sacramentos que imprimen carácter y que nadie nos lo puede quitar. Bautismo, confirmación y en nuestro caso, orden sacerdotal. Yo puedo dejar el ministerio, ¿verdad? Yo puedo dejar el ministerio, pero yo seguiré siendo sacerdote incluso hasta después de la muerte. Sacerdote en la eternidad, según el rito de Melquisedec, porque ay, qué lindo. participo del sacerdocio de Cristo, que nada lo puede borrar. Yo puedo dejar el sacerdocio, yo puedo casarme, yo puedo hacerme ateo, puedo hacerme musulmán si quiero, pero seguiré siendo sacerdote. Igual seguiré siendo confirmado, seguiré siendo bautizado. Son los sacramentos que imprimen carácter. ¿Ok? Bueno, Gracias. continuamos. Notemos entonces que una vez que se expresa esta epíclesis tan linda, ¿verdad? Una vez que él siente esa transformación, el orante se convierte en testigo, en predicador de la conversión. Así como Dios me ha perdonado a mí, yo tengo que enseñarle a los rebeldes el camino de Dios para que vuelvan a Él, para que reconozcan su situación. Por eso qué lindo esta, ¿verdad? La sensatez que se ha inculcado por dentro la quiere comunicar a cuantos la necesitan. A mí me llama muchísimo la atención la reflexión que hace el autor de la carta a los hebreos. ¿Por qué Dios no dejó ángeles como ministros de su iglesia? ¿Por qué Dios no dejó ángeles por qué Dios no envió ángeles para que nos confesaran? Porque el ángel, sobre todo los ángeles de Dios, no hacen experiencia de pecado. Entonces ellos no van a entender esta triste realidad nuestra de rebelarnos contra Dios. Mientras que un hombre como yo, si soy capaz de entender
sus rebeldías y sus pecados, porque también yo he sido rebelde, porque también yo he sido pecador. ¿Verdad? Pero experimentando el amor y la misericordia de Dios, puedo convertirme en testigo del amor y de la misericordia de Dios. Cuando uno experimenta de dónde Dios nos ha levantado, de dónde Dios nos ha sacado, pues nosotros queremos que los hermanos que tristemente están allí donde nosotros estuvimos, pues también experimenten este amor y esta misericordia. Por eso el orante se convierte en testigo. Solo conociendo los caminos del Señor se llega a conocer el camino extraviado por el que va el pecador. Es extraordinario. Es una visión tan linda, tan existencial de nuestra realidad. Saber que cuando Dios nos perdona, nos pide ser testigos de su perdón. No solamente perdonar a los que nos ofenden como Dios nos ha perdonado, sino también hablar a los demás del perdón y de la misericordia de Dios. Cuando usted es capaz de encontrarse una persona que está hundida y usted le habla de cuánto Dios lo ama, de cuánto Dios lo ama. Hace poquitos días tuve un encuentro con una persona que estaba profundamente lastimada porque había recaído, ¿verdad? En una situación de adicción, de droga, ¿verdad? Un muchacho. Y el muchacho lloraba y lloría, si es que tengo vergüenza. Y yo, claro que está bien que sintas vergüenza, está bien que sintas arrepentimiento, pero sentí el amor de Dios que te ama. ¿Estás arrepentido? Sí, Padre. Pues Dios te dice como a la pecadora, levántate, nadie te condena y no peques más. Poder expresar que uno que ha sentido el perdón de Dios y que ha sentido la mano de Dios que lo ha levantado de donde ha caído, poder hablarle a los demás de este poder de Dios que te levanta también de tus caídas. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. El orante mira su pasado, ¿verdad? El orante, sabiéndose amado y reconciliado, mira su pasado y clama a Dios, líbrame de la sangre. Puede entenderse como el deseo de purificación del mal, de la violencia, del odio, siempre presente en el corazón humano, con toda fuerza tenebrosa y malífica. Al librarlo el Señor de esto, el salmista puede cumplir su voto. Líbrame, Señor, de esta sed de violencia, de esta sed de venganza, de esta sed de odio que me ha llevado a pecar. Líbrame de esa sangre homicida, de esa sangre que he hecho derramar en el hermano. Una figura muy fuerte, pensando, por ejemplo, en el grito de la sangre de Abel, que ya nos habla el Génesis, en el grito de la sangre de tantas víctimas inocentes, ¿verdad? Víctimas de nuestros propios pecados, de nuestras propias infidelidades, ¿verdad? Y en ese sentido, el salmista le pide a Dios que lo libre precisamente de toda esta sangre, de toda esta venganza, de toda esta maldad en la que se vio envuelto su corazón. El salmista entiende la justicia no en términos punitivos o de castigos. Cuando dice, y aclamará mi lengua tu justicia, ¿qué entiende por justicia? La rehabilitación que el mismo Dios hace del pecador arrepentido. Dios lo levanta, lo restituye. ¿Verdad? El término sedaká en hebreo, el término justicia, de donde viene la justificación, es la idea de que en una balanza, ¿verdad? Dios nos pone en una balanza, ¿verdad? Dios es tan bueno que Dios nos pesa en una balanza. Y cuando nuestros pecados nos hacen ir descendiendo en la balanza, Dios pone un dedo en el otro plato de la balanza para nivelarla y para favorecernos. Esa es la justicia de Dios. Esa es la sedacá, esa es la justificación que hace, que nosotros no podemos, nadie puede sentirse justo delante de Dios. Es Dios quien nos justifica. Es Dios, veámoslo así, es Dios el que hace trampa.
Dios altera la balanza, pero no para favorecerse a Él, sino para favorecernos a nosotros. Es que no sabía si me estaban viendo o no. Imagínense que esta regla que tengo en la mano es la balanza. Pesamos nuestros pecados aquí inmediatamente abajo. Entonces llega la mano de Dios y Dios mismo justifica. Dios mismo pone la balanza, inclusive la pone a favor de nosotros, ¿verdad? La pone a favor nuestro. Es la misericordia del Dios que nos justifica. Y eso es lo que precisamente el creyente tiene que aclamar, tiene que transmitir, tiene que gritar. El Dios de la bondad, el Dios de la misericordia. Abre, Señor, mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Es un versículo paralelo anterior. Si Dios me perdona, ¿verdad? Dios decía, perdón, decía el versículo anterior, líbrame y aclamará mi lengua tu justicia. Si me libras de la sangre, aclamará mi lengua tu justicia. Ahora, me abre los labios y mi boca va a proclamar tu alabanza. Es un versículo casi paralelo al anterior, donde el orante, el arrepentido, el hombre arrepentido, movido por la acción de Dios que le abre los labios, se compromete a anunciar la salvación al Señor y proclamar su alabanza. Pues no te complaces en los sacrificios. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sión. Reconstruye los muros de Jerusalén. El autor retoma una enseñanza profética. ¿Cuál es el culto que le agrada a Dios? No son los sacrificios, no son las ofrendas, no son los holocaustos. Los profetas insistían, eso es liturgia y es parte del culto. Pero el culto que le agrada a Dios es el corazón contrito, el corazón humillado por su pecado. Un hombre que confía en Dios y que le dice, este es mi sacrificio, sentir contrición de mis pecados, sentir dolor de mis pecados y arrepentirme para implorar tu bondad y tu misericordia, y para que levantado cubierto del perdón y la misericordia de Dios, pueda entonces yo ofrecer los sacrificios. A veces hay gente que dice, Padre, es que los profetas se oponían al culto. Claro, a un culto que no estaba conforme a la vida. Porque el mayor pecado que podemos caer es el culto por un lado y la vida por otro lado. Muy buenos en la misa, muy piadosos, muy santiticos, pero en la calle solo falta que olamos azufre, ¿verdad? No, ¿verdad? Las dos cosas tienen que ir juntas. Ese corazón contrito, ese corazón humillado ante Dios, ¿verdad? Y que entonces, perdonado por Dios, sabe elevar a Dios un culto verdadero, ¿verdad? Un culto verdadero. Y el último versículo es muy curioso. Se dice a Dios, reconstruye las murallas de Jerusalén. Reconstruye las murallas de Jerusalén. ¿Verdad? Y es cuando decíamos, por eso se presenta la dificultad de pensar que David haya sido el autor del Salmo, porque en tiempos de David las murallas no estaban destruidas. Aquí se pide reconstruir los muros de Jerusalén, una redacción posterior que añade este versículo. Ahora, este último versículo, que parece ser posterior al exilio, nos recuerda que algo muy importante, que eran los muros para una ciudad, que eran los muros que eran las murallas de una ciudad, era su principal protección. ¿Por qué se le pide a Dios que reconstruya los muros? Porque una ciudad sin muros, cualquiera la ataca, ¿verdad? Y entonces se interpreta este versículo como esta comparación. Así como una ciudad sin muros
está expuesta a todo peligro, el hombre, sin la protección y sin la misericordia de Dios, está también totalmente desprotegido. Por eso el salmista hace referencia a estos muros. Señor, protégeme como protegen los muros a una ciudad. Y si yo me he apartado de ti y he destruido estos muros, Señor, reconstruye los muros de mi vida. Reconstruye la protección que tú me das para yo no volver a caer en esta situación. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Dios nos libra del mal cuando nosotros estamos dispuestos a librarnos del mal. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ay, es que Dios no me libra del mal. Sí, pero si estás buscando el mal toda tu vida, si estás metiendo hasta las narices en el mal, ¿cómo pretendes que Dios te libre? ¿Verdad? Porque a veces es muy fácil echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Y no, ¿verdad? No, le pedimos a Dios, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, pero danos tu fuerza y tu gracia para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida, como se hace en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Por eso reconstruye las murallas de Jerusalén. Veamos que, hermanos, el Salmo es extraordinariamente lindo, sobre todo este ambiente de la gracia, esta contraposición que hace de la realidad del pecado y de la realidad de la gracia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame en mi interior con espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No me retires tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios. Si te ofrezco un holocausto, no lo querrías. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecies. Sé benévolo y favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Y continúa el salmo con el versículo 21 que no puse, ¿verdad? Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Convertido y reconciliado con Dios, puedo reconciliarme con los hermanos, puedo acercarme nuevamente, ¿verdad? A esa oblación, a ese holocausto, a esa oblación pura que ofrece el pueblo creyente a Dios en su altar. Un salmo extraordinario. Y en este camino al jubileo del próximo año, en estos folletitos de los que hemos hecho referencia, se dice, el miserere es quizás el salmo más famoso, meditado, interpretado, musicalizado, incluso pintado por el autista francés bueno, no sé pronunciar eso en francés, por una inmensa multitud de hombres arrepentidos y convertidos. La célula poética, dice el cardenal Rabasi, y espiritual de esta súplica está en efecto toda en ese apasionado contra ti solo pequé. La tradición judía, basándose precisamente en esta confesión, ha atribuido el salmo a David, adúltero con Betsabé y asesino del marido de la mujer, Urías. En realidad, el estilo, el tema profético del espíritu, el corazón como sacrificio perfecto, la súplica de la reconstrucción de los muros de Jerusalén tras el exilio babilónico en el siglo VI, apunta a una época posterior. Sin embargo, permanece intacta la fuerza interior de esta oración.
que se asemeja a una tierra medio cubierta de tinieblas, la región oscura del pecado de la primera parte, y medio cubierta de luz, la región luminosa de la gracia en la segunda parte. Si el sentimiento de culpa es vivo, más intensa es, sin embargo, la experiencia del perdón, de la novedad del espíritu, de la alegría que el Dios misericordioso derrama sobre el pecador arrepentido. Por eso, más que un cántico penitencial, dice el cardenal Rabasi, este Salmo 51 es la celebración de la resurrección a la vida, del espíritu de la parábola evangélica del Hijo pródigo, o mejor dicho, del Padre misericordioso. Notemos entonces, hermanos, que es un salmo de verdad para meditar. Como decíamos al inicio, la iglesia lo reza todos los viernes en la oración de la mañana, en la oración de laudes, manteniendo ese carácter penitencial de los viernes, pues lo rezamos en nombre propio y en nombre de toda la humanidad. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra toda mi culpa. Amén. Bueno, esto sería, hermanos, el tema de hoy. Para de hoy en 8, que sería ya el último encuentro, vamos entonces a meditar el Salmo 121, ¿verdad? Que es uno de los salmos de ascensión, uno de los salmos de peregrinación, que también un cántico a la confianza de un Dios que camina con nosotros. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? El auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los fortalezca y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén.